Ahora sí, ¿eh? 1. Buenos días, amigos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nuestro último día acá en esta ciudad espectacular, la ciudad de Chicago. Estamos un poco tristes porque es el último día, pero bueno, vamos a igual disfrutar hasta el último segundo, vamos a exprimir el día al máximo. ¿Y dónde estamos? Estamos en el Parque Millennium en un evento especial, porque hoy es el encendido de la fuente de Buckingham que está acá en este parque, que es muy hermoso y muy gigantesco. Es un día de fiesta en la ciudad de Chicago, porque cuando sucede este evento se lo llama el Switch On Summer. Y se supone que hay varios artistas, varios puestos de comida y una presentación especial para esta encendida que representa el comienzo del verano, ¿no? Como empiezan a andar las altas temperaturas. Ponele que verano. Hoy estábamos contentos porque a la mañana dijimos, ay, hacen 18 grados, hacía calorcito porque venimos de unos días complicados de frío, pero de repente cambió todo. Salimos de casa, un viento, un frío, así que volvimos a abrigarnos y volvimos a salir porque está fresco, a pesar de que es primavera y todo, está complicado. Pero bueno, esta es la fuente, se llama Fuente de Buckingham y no sé si vamos a llegar a ver cómo la encienden porque se suponía que era las 11, son las 12:20 y todavía no pasa nada. Sí. Y nosotros tenemos que seguir recorriendo y exprimiendo este viaje. Contanos, Gordi, ¿por qué se llama la Fuente de Buckingham? Se llama la Fuente de Buckingham, no tiene relación ni con el Palacio Real ni con el Buckingham Palace, sino que se llama así en memoria a una persona, a un hombre que se llamaba Clarence, y la hermana Kate dona en 1927 esta fuente en memoria de su hermano. Era el apellido de ellos, Buckingham, y bueno, eran los dos de la ciudad acá de Chicago. Ahí la van a aprender. Ay, sorry. Me parece que vamos a llegar. Uy, no. Lo hacen a propósito. Ahora sí, ¿eh? 1. Bueno, es bastante linda, bastante bonita la fuente. Me sorprende cómo la gente está tan emocionada. Decía Parte de la historia. que me sorprendía cómo la gente se emociona tanto por la apertura de una fuente, ¿no? Espectacular. Pero más allá de la fuente es algo más tipo simbólico. Empieza el verano, se empieza a ir el frío, pero bueno, creo que se transmite toda la alegría de la gente. ¿Estamos listos para seguir? ¿Vamos al famoso poroto? Vamos, dale. Pará, antes de ir al poroto, al BIM, vean, ahora sí agarró buena presión. Sí. Y se ve más lindo el espectáculo, porque al principio cuando arrancó era más timidón el chorro, pero bueno, ahí está. Impresionante, lindísima la fuente y el clima de lujo, amigos, de lujo. Ahora está pegando el solcito, está mucho más lindo. Sí, está mucho más lindo. Miren ese personaje que va como en una bañadera tirando burbujas. La verdad es muy curioso esto, no sé qué significa. Mira. Bien, estamos camino a el BIM, pero antes nos encontramos con este parquecito. Es un parque maravilloso, divino. Es como un parque adentro de otro parque, porque estamos caminando por el Millennium Park, pero adentro del Millennium Park está este parque que se llama Maggie Daley. Maggie Daley Park. Exacto. Y miren, es precioso, tiene unas vistas de la ciudad, de los rascacielos, increíble, y además tiene un minigolf. ¿Tiene minigolf? Creo que tiene. Sí. Y además un muro de escalada. Muro de escalada, hay una pista de patinaje, también hay plaza sobre para hielo, ¿no? Decía. Patinaje sobre hielo y una plaza de juego para los chicos que estaba muy linda. Así que bueno, es un lugar creo que para venir, para disfrutar, pero lo que más me gusta a mí de este parque son las vistas que tiene. Sí, las vistas y que casi no hay viento, así que por lo menos acá estamos resguardados del viento. Y acá, no sé qué será esto, pero es como un camino medio futurista
Y miren este perrito, es espectacular lo bonito que es. Increíble. Es como del mismo material, que hay algo que se está viendo por allá al fondo. Sí, ahora justo se tapó. Justo se tapó. Pero bueno, hay como una especie de floralis genérica que es muy similar a la que tenemos nosotros en Buenos Aires, en Palermo. Pero bueno, hay una acá en Chicago. Y es de este mismo material por el que estamos recorriendo ahora el camino. Ahí se está descubriendo un poquito. Ahora nos acercamos y les mostramos. Pero no, yo no puedo dejar de mostrarles las vistas hermosas que se ven desde acá, estos edificios que están espectaculares. Estamos rodeados de construcciones. Hay algunas más modernas y otras que son más antiguas. Pero es increíble la mezcla del conjunto de los edificios viejos con los nuevos. Nada, es algo místico y especial de esta ciudad. Mucha magia tiene Chicago. Mucha magia. Y claro, ahora nos damos cuenta, esta estructura que venimos recorriendo hace unos segundos no es más ni menos que un futurista puente para cruzar la autopista que hay allá, ¿no? Y ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuál es su parque favorito del mundo? Déjenos en los comentarios para saberlos. Este parque es muy hermoso, te digo que juega, pero si vieron nuestros videos de Nueva York, yo les habré comentado que mi parque favorito es el Bryant Park. Es muy chiquito el parque de Nueva York, pero tiene unas vistas de los edificios espectacular. Pero este, te digo, que le juega bastante, ¿eh? Bryant Park, pensé que ibas a decir Central Park. No, para mí el Bryant Park tiene una mística, una magia especial. Bueno, y acá tenemos lo que contaba Mai. Una especie de escultura que es muy parecida a la floralis genérica que tenemos en Buenos Aires. La verdad que es bastante vanguardista. Está hecha con, no sé si es acero, pero bueno, es una, acá no se nota, pero es gigante. Y está justo por encima de un teatro, anfiteatro, que tengo entendido lo hacen para obras musicales, para recitales y demás. Yo le dije floralis genérica porque me pareció muy parecida a la nuestra, pero bueno, no es una floralis genérica. Inventé un poquito. Hay que inventar, nena, hay que inventar, está perfecto. Y bueno, y allá atrás está el Porotito. Pero bueno, no nos adelantemos, ya lo llevamos para allá. A mí me encanta este lugar. Y más que el acceso, vean, es libre. O sea, estamos caminando por adentro del teatro. O sea, podría, si quisiera, irme al escenario y cantarme unos temas. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? No creo que se pueda entrar, creo que te saca la policía. Pero bueno, miren. Tanto no creo. Y sí. Miren lo que es esto. Miren espectacular, qué bonito. Hay mucho lugar además. Hay varias sillas para poder estar acá. Y sí, es una sala de conciertos, se supone. Sí, muy lindo. Miren. ¿Nos sentamos a ver algo? A ver. Mira. ¡Oh! ¡Ey! ¿Cómodas? Yo la sentí como medio flojita la sillita. Capaz que esta está espectacular. O capaz que soy está yo. Un poquito pesado. Estoy de tanto bagel. Sí, tanto bagel, tanta comida chatarra. ¿Cuántos kilos habremos subido? Mirá, caminamos muchísimo, así que yo espero haber subido como mucho un medio kilo, 1 kilo. ¿Medio kilo? Sí, caminamos demasiado. Tenemos retención de líquidos, capaz. Puede ser, puede ser. Bueno, miren a dónde los trajimos ahora. Lo prometido es deuda. Estamos en el Poroto, en el BIM, en el Millennium Park, en la ciudad de Chicago, en la plaza AT&T específicamente. El nombre real, digamos, de acá sería The Cloud Gate, es decir, como la puerta de nube, ¿no? Cloud Gate, sí. Cloud Gate. Esta es una escultura que está hecha totalmente de acero inoxidable y representa al Mercurio. ¿Qué opinan? Bastante gente, ¿no? No por nada es el lugar más representativo o de los lugares más representativos de esta ciudad. El más representativo, porque es el primero. Después le sigue el Navy Pier, pero este es el lugar más visitado de todo Chicago. ¿Ah, sí? Vamos abajo a ver cómo es. Dale, vamos. Bueno, vamos a intentar pasar por sobre la gente sin interrumpir las fotos que se están tomando. Miren, miren, miren qué lindo. Ahí estoy yo. Mirá. Hola. Bueno, acá medio como te marea un poco, porque miren, che, esto marea. Sí, re marea un poco. Y esta es tipo la foto típica que saca la gente, además de la foto en el poroto, pero tipo agarrándose como así la mano. Uy, pará. Más de lejos anda. Ahí está, ahí está. Ahí. ¿Así? ¿En la foto?
Acá hace frío. Está fresco, entra viento de los dos lados. Miren, a pasitos, solo a pasitos del BIM o del Poroto, encontramos el Chicago Cultural Center, que antiguamente era la biblioteca pública también de Chicago. Claro, antes era la biblioteca pública y ahora se convirtió como en un centro cultural espectacular, imperdible. Si están acá, por favor visítenlo porque arquitectónicamente hablando es una maravilla. Es todo de mármol, pisos de mármol, barandas de mármol, la escalera de mármol, es un mármol rosa. Y algo que les vamos a mostrar ahora, que es lo más impactante, que es la cúpula de este centro cultural, que esta cúpula es de Tiffany. La joyería Tiffany, dicen que es la cúpula más increíble de Tiffany, fue diseñada especialmente para este lugar, para lo que era antiguamente la biblioteca. Y bueno, nada, es una maravilla de ver, ¿no? Sí, dicen la cúpula Tiffany más grande del mundo. Exacto. Y está acá, en el Cultural Center de Chicago. Nosotros vinimos el primer día que estuvimos acá, lo recorrimos este lugar, pero ni sabíamos que había una cúpula, no sabíamos nada. Lo recorrimos por abajo nada más. Claro. Entonces, claro, nos perdimos esta parte que es subiendo las escaleras. Justamente ahora está cerrado como la parte central, pero bueno, por lo menos la podemos ver desde acá. Impactante, ¿eh? Impresionante. Bueno, una paradita técnica para venir a almorzar. Más que almorzar es merendar porque ya casi son las 4 de la tarde. Estamos en Chipotle, un lugar de comida mexicana. Lo probamos hace un par de años. Está muy bueno. Vamos a pedir un burrito, me parece. Ahí viene Mike con nuestra comidita. A ella le encanta todo el temita de la máquina de gaseosa. Y le pone un montón de hielo. No sé por qué le pone tanto hielo. Mira cómo baila de la alegría. Nos tenías muertos de hambre. Ay, yo también. Bueno, venía sin cortar el burrito. Sí. Así que acá lo tenemos. Mayrita va a hacer los honores. ¿Cuánto valió este burrito? Burrito más la gaseosa, 14,14. Este es de chicken, de pollo. Sí, porque para el steak había que esperar, pero creo que ya salió. El pero steak bueno. que sería el de carne, Carne, claro. vacuna, digamos. Muy bien. Apa. Che, esto se lo ve espectacular. Bien relleno, ¿no? Bien relleno. Y vas a ser la que lo va a probar, me parece, en este momento. Uy, lo destrozaste. Qué bien. Ay, se me está agua la boca. Che, creo que 2 personas con esto comen, ¿eh? Sí, después vamos a comer algo más, algo dulce por ahí. Muy bien. Bueno, ¿Está lista? Sí, ¿cómo no va a estar lista? Mirá el mordisco que le entró. Queremos saber tu opinión sobre el burrito de Chipotle. Creímos que le diste un bocado sí, tremendo. muy rico. Mucho arroz le ponen y tal vez no le vi que no le sentí tanto el pollo. Pero está rico, está picante. Así que Perfecto. bueno, pero está muy bueno. Sí, igual yo vi que le pusieron un montón de pollo. Capaz ¿Sí? no llegaste bien a puede ser. entrar al mordisco. Bueno, Seguimos. Otra parada gastronómica típica de acá de Estados Unidos. ¿Dónde estamos, baby? estamos en Magnolia Bakery. Qué rico todo delicioso. Típico de los cupcakes que comían en Sex and the City. Pedimos un postrecito que es el banana pudding y a principios de mayo salió una versión nueva Thank you. que tiene mantequilla de maní, peanut butter, que es este. Peanut butter chocolate banana pudding. Delicioso, ¿no? Viene con mantequilla de maní, chips de chocolate y el típico banana pudding. Ahora pagamos y lo vamos a probar, ¿no, mi amor? Sí, baby. Esta pastelería además hacen un café muy rico, tienen toda la fábrica acá, genial, tienen de todo. Bueno, estos postrecitos son los que más venden y hay tarteleta de chocolate, cookies, café. El café es muy rico, muy rico. Y por todo esto del postre nuevo hay bastante gente. Bueno, llegó el momento de probar el postre. Llegó el momento. Banana pudding, edición especial. Banana pudding. Pudding. ¡Apa! Bueno, esto si no te gusta la banana, Sí. ni lo pidas porque es, te diría, no te digo banana pura, pero ya la fragancia es banana pura. Banana Claro. pura. Y esto, bueno, ¿qué tendrá? Crema, no sé. Bueno, vamos a ver. Sí, tiene como una cremita, pedacitos de bizcochuelo, Uy, chips uy. de chocolate. Vamos a agarrar un bocado contundente. Salud. Yo quiero saber si el banana pudding normal está mejorado en esta versión. Yo creo que está mejorado. Yo no soy muy amigo de la banana, porque esto es como banana pisada, con crema y varias cosas. Esto de la crema de maní le genera como un contraste que lo hace muy bueno, lo hace un poco más cremoso, es dulce por donde lo mires, pero me parece que la combinación
está buena. Me gustaría saber qué opinas vos. Bueno, ahí lo tenés. Bueno, mi turno. A ver. Este, claro, el bizcochuelo es de chocolate. El bizcochuelo de banana pudding es de vainilla. El original es de vainilla, claro. este es de chocolate. A mí me encanta. A mí el normal me encanta. Y este tiene tanto sabor a mantequilla de maní. Es algo espectacular, muy, muy delicioso. ¿Me has acordado de la pandemia? En la pandemia, no sé si vos te acordás, pero nosotros comíamos las galletitas Oreo y las untábamos en mantequilla de maní y las comíamos. Con razón subimos como 20 kilos en la pandemia. Pero bueno, esto me lleva a ese momento, porque es como sabor a chocolate mezclado con la mantequilla de maní, la banana, no, está espectacular. Sí, para el que no conoce este postre, esto no es helado, ¿sí? Es más un postrecito que se come frío, pero no llega a ser helado. Es una crema, es como una crema batida con cosas, con un montón de cosas. Que por $6.40 te llevas una experiencia espectacular. Bueno amigos, así abruptamente pasamos de estar en Magnolia comiendo un banana pudding a estar ya volviendo. En este momento estamos en el Aeropuerto Internacional de Chicago. Bueno, mirá, estamos justo en un Goose Island Beer Company, que bueno, que está acá en el aeropuerto. Así que salud. Chin chin. Chin chin. Ojo, esta es la cerveza más cara que he tomado en mi vida. Cuesta $13.50 más impuestos. Así que en total debe estar alrededor de $15. A mí me gusta la IPA. Pero con la angustia que tenemos, te digo que yo pagaba lo que sea por una... Sí, hubiera pagado $30. Algo que nos quedó pendiente fue mostrarles el departamentito, entre comillas, en el que estuvimos alojados todos estos días. Así que acá les dejamos algunas imágenes. La verdad, fue comodísimo. Los 10 días que estuvimos alojados ahí fueron increíbles. Más allá de que no estaba muy cerca o al lado del centro, estaba solamente a 2 estaciones de subte del Loop, digamos el centro neurálgico de la ciudad. El departamento está impecable, tiene una tele grande, cama grande, cómoda, muchas almohadas, frazadas, todo lo que necesites, un sistema de calefacción central que te dejaba la casa a la temperatura ideal, baño comodísimo, ducha que te caía por arriba, o sea, un espectáculo, todo limpísimo y además Carlos, que era el anfitrión, nos ayudaba todo el tiempo. Impecable el lugar donde estuvimos alojados. Y después, como teníamos el subte tan cerca, ahí lo tomamos con todas nuestras valijas y nos vinimos directo para el aeropuerto O'Hare Internacional de Chicago. Es un viajecito más o menos de aproximadamente 50 minutos en metro desde esa zona donde estábamos nosotros, que es la estación Chicago de la línea azul de subte, hasta acá, que nos trajo en 50 minutos como les dije recién. Bueno, y acá Mai tiene unos datitos extra. Sí, me anoté unas cositas importantes que me parecen, que considero que son importantes que ustedes sepan. Por ejemplo, me lo anoté para no olvidarme. Para comprar ropa, por ejemplo, en estos lugares que nos gustan como Ross, Marshalls, Burlington, está buenísimo los que están en el centro, en el Loop, pero si nos alejamos un poquito de todo lo que es Magnificent Mile o el centro de la ciudad, que es el Loop, van a encontrar muchas mejores opciones. Los precios van a ser similares, pero tal vez la calidad o las marcas de ropa que encuentran va a ser mucho mejor. Ahora nosotros acá abajo le vamos a dejar en la descripción del video unos que nosotros estuvimos recorriendo, un Nordstrom Rack y un Burlington que conocimos, que están espectaculares, que están a unas estaciones de subte y que tienen mucha variedad, hay menos gente, te puedes probar la ropa más tranquilo, son excelentes. Claro, las marcas son las mismas, lo que pasa que al no estar en zona céntrica, como que la gente no se lleva tanto. Entonces te alejas un poquito más y hay más opciones por el simple tema del tráfico, de la circulación de gente. Exacto, vas a encontrar más variedad. Después, tenemos un Saks en lo que es el Loop de la ciudad, que está buenísimo, tiene las marcas súper importantes, pero es muy caro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un Saks Off, que van a encontrar las mejores marcas como Calvin Klein, Karl Lagerfeld y marcas más importantes, Valentino, Hugo Boss. Y los precios son muy, muy convenientes. Así que acá tiene un lugar, un outlet, pero de marcas súper premium y a precios súper accesibles, a comparación de lo que vale de verdad una prenda, ¿no? Obviamente. Después, para manejarnos por la ciudad, además de subtes, tenemos colectivos. No tengan miedo en tomarse el colectivo porque es súper fácil. Pasás con la misma tarjeta Ventra del subte y que compras el pase diario, pasás mismo también por el colectivo. Así que eso es excelente. Ten en cuenta que cuando quieras bajar del colectivo, no abren la mayoría de los colectivos las puertas automáticamente, sino que hay que acercar la mano a la puerta para que se abra cuando llegaste a la estación. Sí, tiene unas líneas amarillas que dice Press here to open the door. La tocas, tuki, y se abre. Después, ligado a esto mismo, el tema del pase del subte. Un
un pase solo de subte vale $3. Pero el pase diario vale $5. Así que si pensás hacer más de un viaje por día, ya te conviene comprar el ticket que es válido para las 24 horas. Sí, y no solo como dijiste vos, no solo sirve para el subte, sino también para todas las líneas de colectivos que son buenísimas. Exacto. Después, si querés ir a cenar a algún lugar especial, o ir a ver un show de jazz, o ir a algún rooftop a tomar algo, te conviene hacer una reserva. ¿Por dónde vas a reservar? Descargate la aplicación OpenTable, que ahí están la mayoría de los lugares, y reservas por ahí 2-3 días antes de ir, así te aseguras de llegar y no tener que hacer ninguna fila, como nos pasó a nosotros que quisimos ir a un rooftop que es muy conocido, que se llama Cindy, pero había una fila larguísima, no nos dimos cuenta de reservar y bueno, nos fuimos. Tenemos otra excusa para volver a Chicago. Gordi, vos también tenías el garguero seco. Sí, no, tenía una sed terrible. Nos trajimos la botella de agua y no me di cuenta de llenarla, así que la trajimos al Pepe. No, pero los 10 días, o sea, trajimos un tremendo botellón. Mira, mostré el botellón que trajiste. Este botellón, que pesa más o menos 2 kilos, Vacío. nunca estuvo lleno en todo el viaje. O sea, lo sacamos a pasear nomás, pero bueno, ahí quedó. Bueno, y el último consejito que tengo es que vayan a ver un show de jazz porque es espectacular, el ambiente del lugar, es conocer otro tipo de música que está buenísimo. ¿Dónde fuimos nosotros? Fuimos a Andy Jazz Club, es un lugar muy bueno. Los shows valen más o menos de 10 a 15 a $20, dependiendo el horario que elijas y el día. Ese también lo reservas por OpenTable y te aseguras un show espectacular que no te puedes perder en la ciudad. Claro, son baratísimos. Nosotros pagamos $10 cada uno porque fuimos al del horario de las 6 de la tarde. 15 dólares cada uno. 15 dólares cada uno. Y ahí nos sentamos en la barra, nos tomamos unas cervezas, pasamos un rato espectacular mientras la banda tocaba. O sea, es como ir a un bar, pero con la diferencia que hay unos músicos de jazz que son increíbles. Y te puedes tomar unas cervecitas que vale lo mismo que tomarte una cerveza en cualquier bar, no es que te arrancan la cabeza. Así que vayan, disfruten una tarde-noche ahí, lo van a pasar espectacular. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Hasta acá llegó la serie de videos. ¿Ya se acabó? Se terminó. Pasó muy rápido esto. Pasó muy rápido, pero bueno, esperemos que les haya gustado. Hay un montón de videos copadísimos que tenemos en el canal, un montón de lugares para conocer, de dónde comer. Bueno, un montón de opciones tienen para ir a divertirse un rato. Si es que van a venir a Chicago y si no, también para que lo vean y se diviertan y viajen a través de nuestros videos. Bueno amigos, nos despedimos me parece. Adiós. Salud. Hasta la próxima.